Muy bien, mis amados hermanos, continuando con la serie de las parábolas de Jesús. Este día tenemos un consejo bíblico que hemos titulado Amigos en los infortunios de medianoche. Eso está basado en una parábola del Señor que la llaman la parábola del amigo inoportuno. El tema es 3 verdades que debemos considerar sobre la amistad cuando llegan los infortunios de la vida. Y la base bíblica está en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 8, una parábola bastante breve, la cual vamos a leer a continuación. Lucas 11:5, con la bendición del Padre y Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, le levantará o se levantará y le dará todo lo que necesite. Amén. Dios bendiga su santa palabra. No sé si usted ha escuchado la llamada fábula de Samaniego, que lleva como título Los 2 amigos y el oso. Félix María Samaniego es un escritor español del siglo XVIII que cuenta algo así como esto. 2 hombres que se consideraban buenos amigos paseaban un día por la montaña e iban charlando amigablemente y no se dieron cuenta que de repente se acercó hasta ellos un oso, un gran oso, y antes que pudieran reaccionar se paró enfrente de ellos como a 3 metros. Horrorizado, uno de los hombres volteó y corrió hacia el árbol más cercano y de un brinco alcanzó una rama bastante resistente y se trepó a toda velocidad hasta que se puso a salvo. Al otro hombre no le dio tiempo de hacer eso y se tumbó en el suelo haciéndose pasar por muerto. Era la única opción. Él alguna vez escuchó que a estos animales no les gustaba comer carne de muertos, entonces se lanzó al suelo y ahí se quedó tratando de que ese oso no le hiciera nada. El hombre que estaba subido en el árbol veía a su amigo que estaba quieto como una estatua en el piso, pero no se atrevió a bajar a ayudarle. Él confiaba en que éste tuviera buena suerte y saliera bien de ese problema. El oso se acercó al pobre hombre tirado en el piso, comenzó a olfatearlo, le dio con la pata en un costado, vio que no se movía, tampoco abría los ojos, no respiraba. El animal lo escudriñó minuciosamente, puso su hocico en su boca, en su oído, y al final, desilusionado, ese oso pensó que ese hombre estaba muerto y se alejó de allí con un aire de indiferencia. Cuando el amigo, llamémoslo más cobarde, vio que no había ningún peligro, bajó del árbol y corrió a abrazar a su amigo. Y le digo: amigo, qué susto hemos pasado. ¿Estás bien? ¿Te ha hecho algún daño ese oso entrometido? Y le preguntó así como en tono de burla o risueño. Le dijo: vi que el oso se te acercó al oído. ¿Te dijo algo? Y el amigo que estaba en el piso se levanta y le dice: por suerte estoy bien, gracias a Dios. Y sí, claro que me dijo algo el oso. Cuando se me acercó al oído me susurró con mucha
veracidad y me dijo: aparta tu amistad de aquella persona que cuando te vea caer en algún riesgo te abandone. Bueno, ese gran susto del personaje de la fábula de Samaniego sirvió para demostrar que no siempre las amistades son lo que parecen ser. La amistad, hermanos queridos, se demuestra en momentos buenos y en momentos malos. Si alguien a quien considera usted su amigo le abandona en un momento de peligro o cuando usted tiene una necesidad, pues no confíe demasiado en él, porque probablemente no sea un amigo de verdad. Hay una palabra o un par de palabras que en esta parábola quisiera destacar. Creo que el Señor nos está guiando a relacionarlas en este consejo de hoy. La primera de ellas es la palabra amistad. A nosotros, los pastores, nos genera cierto interés, se lo confieso, eventualmente hablar un poco acerca de las relaciones personales entre los creyentes. Ese afecto que nace y se fortalece con el trato y que está basado en un sentimiento recíproco de respeto, de cariño, de simpatía, de lealtad. Eso que llamamos amistad. En especial porque en nuestro caso, los pastores no solamente deseamos tener congregaciones que estén fuertes espiritualmente, que estén llenas de la presencia de Dios y bien relacionados con Él y su palabra, sino también que hayan relaciones sanas, sólidas y firmes entre la grey. Relaciones asertivas, como lo dijera alguien. Si nos preguntáramos qué es la amistad, diríamos básicamente que la amistad es un tipo de alianza, una unión de afectos que se funda y luego se soportan sentimientos recibidos en la misma medida en que se dan. Si hay respeto, si hay lealtad, si hay cariño, pues de esa misma manera se reciben. Una definición un poco más elaborada de amistad diría que es el afecto personal, puro y desinteresado, generalmente recíproco, que nace y se fortalece entre dos o más personas y que la mayoría de los seres humanos tiene en gran estima. A muchos o a todos nos va a gustar siempre tener amigos o hablar de amistad. La condición indispensable para la verdadera amistad es no solo esa eventual camaradería, que muchas veces se nota, sino un trato comunicativo y afectuoso que permite que se puedan fortalecer, dar y recibir lazos mutuos de comprensión, cariño, como ya dijimos, y esa armonía con lo cual somos capaces de respetar y ser tolerantes con esa persona. Finalmente, la amistad se fomenta mediante el buen comportamiento de los involucrados, cuando hay ayuda, y esa ayuda está tanto compartiendo alegrías o compartiendo tristezas. Esta última frase de compartir alegrías y tristezas es la que me invitó a que relacionáramos la palabra amistad, como el título del tema lo sugiere, con la otra palabra, los infortunios de la vida. Compartir alegrías y tristezas nos va a obligar a ser amigos, tanto en las bendiciones que recibimos como en los infortunios de la vida. Precisamente, esa palabra, infortunio, se define como una suerte adversa que en ocasiones suele experimentar los seres humanos y en diversas y variadas circunstancias. Se trata de una desgracia, un acontecimiento doloroso que se puede presentar en la vida y que hay que saber asumir con fortaleza, paciencia y resignación. Y fe, por supuesto. Por ejemplo, esta otra palabra que estamos tratando, de infortunio, puede ser ejemplificada con una frase, por ejemplo: tuvo el infortunio de ser asaltado cuando salió de la tienda acabado de comprar.
Es una tragedia que le sucede a las personas, algo que no esperaba. Sinónimo de eso pueden ser desventura, adversidad, infelicidad, desdicha, desgracia, calamidad o inclusive crisis. Atravesar una crisis. Una crisis no es otra cosa que un cambio profundo que sucede de una manera traumática en la vida, puede ser en la salud de una persona, y que generalmente tiene algunas consecuencias desagradables. Consideremos en esta parábola la medianoche en que sucede el acontecimiento que ya vamos a narrar o a revisar nuevamente, pero consideremos la medianoche como ese momento en que las cosas no siempre funcionan adecuadamente. Entramos en un infortunio, o en términos actuales, en una crisis cuando llega ese momento oscuro de la vida, ese momento un poco más gris de lo que desearíamos que fuera el sol radiante en nuestra existencia. Por ejemplo, si usted es padre o madre, sabe muy bien que el tener hijos que se enfermen a la medianoche es una de las cosas más desesperantes que existen, porque usted no sabe hacia dónde agarrar a ese momento, especialmente si usted no tiene un vehículo o no tiene un seguro médico o no tiene recursos. Entonces usted no haya qué hacer, porque no es un momento de salir a la calle tan fácilmente. Si usted le ha correspondido viajar manejando, por ejemplo, de noche, y resulta que en un lugar oscuro, inhóspito, se le accidenta el vehículo, hay una avería o un caucho se espicha, entonces usted sabe lo que me estoy refiriendo con eso de que las medianoches son algo complicado, porque uno no sabe qué puede pasar en un instante como eso, sin poder mover el carro, sin poder irse a pie a un lugar, sin querer dejar el carro allí. Entonces vienen esos momentos tristes. Quienes viven, por ejemplo, un ejemplo más, en zonas de riesgo, cuando llegan las temporadas de lluvia y comienza a llover, bueno, una cosa es si sucede de día, pero otra cosa es que si son las 1, las 12, las 2 de la madrugada, esas personas no pueden conciliar tranquilamente el sueño, porque sus vidas pueden depender de salir o no salir de esa vivienda en un momento determinado. Así que esas medias noches de la vida, en la que usted y a mí nos pasan situaciones complicadas, escasez, tribulación, angustia, desespero, necesidad, noticias desagradables, esas situaciones nos suceden a todos los seres humanos, sin ningún tipo de discriminación. Y hay un proverbio en la palabra de Dios que dice, Proverbio 27:10, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. En este proverbio se asocia también el día de la aflicción con un vecino, con un amigo que esté cerca. Puede tener familia, pero si está lejos, es mejor un amigo o un vecino cerca que te pueda auxiliar. Ese verso nos refiere que cuando llegue ese día de crisis, hermanos queridos, siempre será bueno tener un amigo cerca o un vecino que nos apoye. Yo diría que esta parábola nos está diciendo que hay que establecer esa conexión entre la adversidad o el infortunio con nuestras relaciones con los demás. Y con Dios, por supuesto, que también lo vamos a ver hoy. Pero el infortunio no se puede manejar desconectado de nuestra relación con los demás, sea el infortunio nuestro o el de otras personas. Muy bien, dicho esto, vayamos al contexto propiamente de la historia de esta parábola. Ya dijimos que es una parábola que la han titulado la parábola del amigo inoportuno. Algo inoportuno es algo introspectivo, inesperado, extemporáneo, inadecuado, algo inapropiado, inconveniente,
que sucedió a una hora que no era la mejor hora, como acabamos de decir. Eso hizo que este amigo tuviera tal distinción. Ahí en la parábola se señalan tres personajes. Una persona que viene de camino a esa hora de la noche, un viajero, específicamente a la medianoche, dice el versículo. Y un anfitrión que sale a buscar el pan porque no tiene que darle y va a la casa del tercer personaje, que es el amigo que finalmente le provee lo que él necesita. Si observamos un poco la vida cotidiana de una pequeña aldea en Palestina, que es donde se desarrolla esta enseñanza, pues ese momento de dormir o de descansar o de preparar sus alimentos era muy distinto a lo que es en la actualidad nuestra vida en el occidente del planeta, hacia estos lados, y mucho menos en la actualidad en que nosotros vivimos. En aquella época, donde se narra la historia, no existían ni panaderías, ni supermercados como hoy. Las mujeres se levantaban temprano, antes de que saliera el sol, amasaban todo el pan que iban a consumir la familia durante el día, porque si guardaban algo ya preparado para el día siguiente, podía amanecer malo, dañado. Como en las aldeas se sabe todo, especialmente en las aldeas pequeñas, pues todo el mundo sabía a qué persona pudo haberle quedado algo en la noche, o qué persona siempre preparaba de más, etcétera. Y cuando alguien quedaba sin pan, pues era lógico acudir a pedírselo a alguien, pero no a cualquiera, sino a aquel que más, en quien más uno confiara. Uno no acude a cualquier vecino ante tales circunstancias, y mucho menos a esa hora de la noche, sino a un amigo, como ahí muy bien lo dice. 3 panes era lo que estaba pidiendo, porque eso era adecuado para comer una o dos personas. La intención del que está pidiendo prestado estos panes era devolvérselo, por supuesto, el día siguiente, cuando su esposa quizás amasara. Pero estaba apelando a esa hospitalidad, que era una cuestión de honor casi en esas regiones de Oriente. La persona que estaba viajando de noche lo hacía quizás al final de la tarde para evitar el calor abrasador del día. Por eso el amigo se presentó de noche y, por supuesto, sin muchos medios para avisar. No hubo como mandarle un WhatsApp para decirle: voy en camino, prepárame unos panes, si no tiene a las 5 de la tarde antes que se acabe. No, porque nada de eso existía en ese momento. El viajero llegó y, puesto que el anfitrión tiene un compromiso de atenderlo, buscan su despensa, no hay nada. Y entonces, por no poder cumplir con el deber de la hospitalidad, no puede hacer otra cosa que ir hacia donde está su amigo, su otro amigo, digámoslo así, el tercer personaje. La costumbre de los orientales era acostarse temprano. Por lo general, nadie se atrevía a llamar a una casa después que esta era de noche y estaba cerrado todo. La puerta en esos lugares se abría temprano, pero no se cerraba durante todo el día. No había tanta vida privada como nosotros, que nos encerramos en nuestra casa y nadie ve. No, en esos lugares no era así, pero en la tarde, o en la noche, cuando se llegaba la hora de descansar, se cerraba la puerta, y eso era una clara señal de que el dueño ya había terminado con sus relaciones externas. Si en el día estaba cerrada, bueno, era una señal de que no había nadie, pero en la noche ya era una señal de que estaban descansando. Sin embargo, este amigo fue y golpeó la puerta una y otra vez, con cierta necesidad, para atender al viajero. Quizás tuvo pena, pero lo insistió porque tenía que terminar un compromiso que tenía de atender a su viajero. Las casas en Palestina eran muy humildes. Era una habitación casi única y una puerta pequeña. Dicen los historiadores, se dividía en varios desniveles
y una parte afuera estaban los animales domésticos, pero adentro estaba casi la familia, casi dormían todos juntos en un mismo ambiente porque no habían muchas separaciones, no se usaban camas, habían esteras sobre el suelo, las familias numerosas, todos sus miembros estaban ya, como ya dijimos, juntos para mantener el calor y porque no habían muchas más habitaciones. Cuando se cerraba la puerta era como un cerrojo con llave, y esto consistía en una tranca de hierro que se pasaba por unos anillos que se ponían en las puertas, de manera que levantarse iba a involucrar despertar a otros, abrir ese cerrojo medio complicado y laborioso, iba a generar un ruido que la persona que lo hiciera estaba prácticamente negada pues a hacer tal situación para no molestar al resto de la familia. Cuando la persona que le dice no puedo, le está prácticamente diciendo es complicado hacerlo en este momento. Sin embargo, tal como lo afirma el versículo, se levantó, la misma amistad que los unía al final hizo que él le extendiera la mano a pesar del horario y lo ayudó y le dio todo lo que necesitaba. Seguramente le dio pan y le dio otras cosas más que él no necesariamente estaba pidiendo, pero era la forma de tratar a un amigo. Indudablemente, hermanos queridos, que el tema de la oración es el elemento principal en esta parábola. Eso no podemos negarlo. Y es tan así que con ese tema es que vamos a cerrar este consejo. Pero si uno la revisa, al menos superficialmente, esta parábola también habla de amistad y también habla de adversidades. Habla de relaciones y habla de infortunios. Y creo que el Señor quiere hablarnos de esas tres cosas. Tres verdades que debemos considerar sobre la amistad cuando llegan los infortunios de la vida. Así que voy con el primero de ellos. Cuando aparecen los infortunios de la vida, hermanos queridos, en primer lugar todos deberíamos procurar ser un amigo al cual alguien pueda acudir confiadamente en su medianoche. Ese es uno de los principios que está en esa parábola. Cuando venga el infortunio de la vida, usted y yo deberíamos procurar ser un amigo para que alguien pueda venir hasta nosotros. Básicamente, ya dijimos que son tres personajes que entraron en una situación difícil. Los tres la tenían difíciles. En los tres había cierto trauma. En los tres podríamos decir que había algo infortunado. Y los tres estaban medio complicados en la medianoche. De hecho, no sé cuál de todos ellos le fue más inoportuna la situación, pero llegar a la medianoche era complicado, atender a alguien a la medianoche era complicado, y eso fue lo que les pasó en algunos de esos casos a los tres. No sé cuál de los tres también fue más inoportuno o cuál fue más oportuno, porque de los tres tenemos que considerar brevemente algunas cosas. Vamos con la parábola. Dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que darle o que ponerle delante. Y aquel le responde desde adentro, no me moleste, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Ahí observamos 3 cosas. El viajero necesitado de alojamiento y alimento. Por eso llegó a ser un amigo. En segundo, está un amigo que lo recibe, pero que no tiene nada. Y el tercero, ese amigo que aparentemente no tiene las condiciones, pero va a darlo. Los tres tienen su situación distinta o difícil en medianoche. 2 de ellos necesitan que alguien a esa medianoche les ayude, y un tercero tiene la posibilidad de solventarlas, pero sacrificándose.
esa medianoche de esos personajes, hermanos queridos, puede que no sea muy diferente a la que muchos en el día de hoy estemos viviendo. Esta situación de pandemia mundial nos ha tomado quizás desprevenidos literalmente a medio mundo. Todos de alguna u otra manera, aunque niegue la veracidad del virus o aunque la acepte, todos estamos siendo afectados por esta situación. Lo cierto, en este primer punto de este consejo, es que cada uno de nosotros, cuando llega el tiempo de necesidad, el tiempo oscuro, el tiempo de medianoche, tenemos esa capacidad de mostrarnos amigos para que esa persona que está necesitando de algo pueda acudir a nosotros. Déjeme decir algo aquí. Entre nosotros, como decía el pastor Mora, entre nosotros, aunque el diablo lo riegue. Yo particularmente, hermanos queridos, pienso que en determinadas ocasiones nuestra vida cristiana se inclina peligrosamente hacia un solo lado. El caso específico que quiero mencionarles es que la situación que enfrenta nuestro país nos ha metido en una dimensión extranacionalista, diría yo. O las batallas espirituales contra las tinieblas, contra los demonios, nos ha metido en una situación hiper violenta, diría yo. Y nos ha llevado a niveles de cierto descuido de las verdaderas cosas que están necesitando las personas que nos rodean. A veces somos muy fáciles de mover, en especial en el ambiente político. Y ahora que estamos en cuarentena, la gente ve demasiados videos y revisa muchas noticias internacionales o nacionales. Y entonces nos mueven cosas políticas o situaciones internacionales que nos hacen llevar nuestra mente y nuestro esfuerzo y nuestro tiempo a enfrascarnos en situaciones muy extra personales, muy proféticas, muy teológicas, muy profundas a nivel bíblico, pero donde se nos olvida que la persona que está a nuestro lado lo único que necesita es 3 panes y está en su medianoche padeciendo y sufriendo y no tiene a quién acudir. Con el tema del país, hermanos queridos, esto ha dominado la agenda en muchísimos casos. Y no es que no, nosotros acabamos de orar por Venezuela hace unos minutos. Por supuesto que tenemos que orar por nuestro país, pero se lo aseguro, no tenemos la urgente necesidad de cambiar una nación, sino de ayudar a que el Señor toque corazones con el Evangelio de Cristo. Hay ministros que por décadas, oiga bien, por décadas han estado esperando el nacimiento de la nueva Venezuela. La frase ya usted la conoce bastante. Y yo les respeto eso, pero eso a veces es lo único que hablan. Y no se percatan que allí a nuestro lado están las almas necesitando un pan a medianoche. Pero la puerta está medio cerrada porque yo estoy encerrado en mis clamores, en mis ayunos, en mis oraciones, y se me olvida que hay alguien sencillamente pidiendo un pan, oiga bien, y un pan espiritual. No me estoy refiriendo a la obra social, me estoy refiriendo a que la gente necesita, no necesariamente que yo le hable de la nueva Venezuela, o del nuevo orden mundial, o de la pandemia, o de Bill Gates, o de la vacuna. No, la gente necesita que yo le dé ese pan que solo tiene el alimento que solo tiene nuestro Dios amado, y lo podemos dar a esa persona en el infortunio de sus medias noches. Y a veces no estamos dispuestos a eso.
Cuando los evangelistas hablan de ganar al mundo para Cristo, de ganar las almas, cuando los misioneros se desplazan para buscar las almas perdidas en los rincones del mundo entero, hay otros que están entretenidos con los videos de la pandemia y del YouTube y de lo que hacen los Illuminati, y resulta, hermanos queridos, que se nos escapa la gente. No hay una puerta abierta o disponible para que la gente toque en nuestro hogar para poderles enseñar la verdad del Evangelio de Cristo. Y lo mismo pasa con los creyentes. Nos enredamos, nos encerramos, nos entretenemos y no somos amigos de los infortunados. Mire, ser un amigo al cual alguien pueda acudir, bueno, se dice fácil, pero no es algo que suceda automáticamente en ninguna relación. Dice Proverbios 19:6, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo, oiga bien, del hombre que da. Del hombre que da. Proverbios 19:6. Dar de sí mismos es estar allí para el que nos necesita. Es un requisito prácticamente para poder generar confianza en los demás, en nuestros vecinos, en que alguien pueda decir, voy a pedir la oración a esa persona. O que alguien pueda acercarse y decir, yo sé que no me va a rechazar. Yo sé que ese vecino es buena gente. Yo sé que esa persona, alguien, pero usted tiene y yo tengo que dar de mí, de mi tiempo, de mi esfuerzo, para lograr confianza, tranquilidad en alguien que quiera acercarse, a solicitar, a pedir ayuda. Hace falta abrir esa posibilidad y abrir esa puerta cuando la ocasión se presente. Tanto el viajero llegó a la casa de su amigo a la medianoche y fue buscando refugio y comida porque sabía que él se iba a interesar en ayudarle. Y este segundo amigo también se acercó a la puerta del tercero. ¿Por qué? Porque fue a pedirle los panes, porque sabía que podía tenerlos y sabía que podía prestárselos. Eso es todo un reto, hermanos queridos, que nos exige tener sensibilidad, disposición, generar confianza, cosas nada fáciles en un mundo que nos invita a ocuparnos solamente de nosotros y de nuestras familias. A eso es que nos invita el mundo, a ocuparnos de lo nuestro, a encerrarnos en nosotros y que no nos importe lo demás. Pensar en los de afuera, pensar en que hay alguien a nuestro lado con necesidad, con problemas y que nosotros podemos hacer la diferencia. Repito, eso es todo un reto para la iglesia de hoy. Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y hay amigo más unido que un hermano. Ya la frase mostrarse amigo de por sí es un tema para un sermón particular. Habría que ver qué cosas debemos hacer o tener para mostrarnos amigos de los demás. Ese respeto, la empatía, la comunicación, ese tipo de cosas son indispensables si queremos mostrarnos amigos. Y hay otro verso en el cual se encontraban discutiendo los discípulos de Juan el Bautista, oiga bien, y los de Jesús. Y estos le decían algo así como a Juan, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ese de quien tú diste testimonio, pues está bautizando allá y todos se van con él. Bueno, parecía que los discípulos de Juan estaban como un poco envidiosos o celosos de lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Y la respuesta de Juan fue extraordinaria, hermano, maravilloso. No podemos imaginar algo mejor que eso. Le dice Juan a sus discípulos, mire, oigan bien, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Qué está diciéndole Juan a ellos? Mire, reconoció que el que mandaba era Jesús. Él es el papá de los helados. Él es el Cristo. Él es el dueño, el esposo de la novia, de la esposa. Pero les dijo algo más. Les dijo, pero el amigo, yo sí el amigo, yo me gozo cuando lo escucho.
El amigo le oye y se goza grandemente. Y ese es Juan 3:29. ¿Por qué? Porque los amigos oyen, hermanos queridos. Oyen y se alegra y se gozan. Es decir, la amistad es la que debe promover que nos escuchemos, que nos comuniquemos, que nos relacionemos sanamente. Mostrarnos amigos implica escucharnos, estar allí. Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Le pregunto, ¿conoce usted las angustias de sus amigos? ¿Entiende las situaciones de sus amigos y procura estar allí cuando la noche se le torna oscura? ¿O pasa meses sin saber cómo están sus amigos? Eso es medio extraño. Porque los amigos están ahí pendientes. Hay sensibilidad. Le voy a contar otra fábula. Esta vez de La Fontaine. Esta se titula Los dos amigos. Y esta refiere que había dos verdaderos amigos. Todo lo que uno tenía era del otro. Se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta armonía. Una noche, uno de los amigos se despertó sobresaltado. Saltó de la cama y fue y se vistió apresuradamente y se dirigió a la casa de su otro amigo. Cuando llegó, golpeó ruidosamente y todos los que estaban en la casa se despertaron. Los criados le abrieron la puerta, asustados, y entró a la residencia. Y ahí estaba el dueño de la casa y lo estaba esperando con una bolsa de dinero y en la otra mano tenía una espada. Y le dijo: amigo, ¿qué te pasa? Sé que no eres un hombre que sale corriendo a plena noche de su casa sin ningún motivo. Si viniste a mi casa porque algo grave te está pasando, si perdiste el dinero en el juego, aquí tienes, tómalo. Si tuviste un altercado con alguien y necesitas que los enfrentemos los dos, pues aquí estamos, vamos juntos y peleemos. Ya sabes que puedes contar conmigo, tú eres mi amigo. Y el visitante le dijo: gracias por tu ofrecimiento, amigo mío, pero no estoy aquí por ninguno de esos motivos. Yo estaba durmiendo tranquilo cuando soñé que tú estabas intranquilo y triste, que la angustia te dominaba, que me necesitabas a tu lado. Y esa pesadilla me perturbó, me preocupó, y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. Fin de la historia. Es que así es que actúa un verdadero amigo. Un verdadero amigo, hermanos queridos, no siempre espera que su compañero acuda a él para ayudarlo, sino que es sensible. Y cuando supone que algo le puede estar sucediendo, corre a ofrecerle su ayuda incondicional. Porque la amistad es eso, es estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a solucionarlas, ser leal y generoso y compartir no solo las alegrías, sino también los pesares. En este mundo en que vivimos, la verdadera amistad no es muy frecuente. Muchas personas en su egoísmo olvidan que hay felicidad en amar desinteresadamente y brindarnos por los demás. La pregunta obligada es: ¿soy amigo? ¿Soy ese amigo en el que alguien puede venir a tocar mi puerta cuando me necesite? ¿Cuál es mi actitud cuando alguien a la medianoche toca mi puerta pidiendo ayuda? ¿Cuál es mi rostro? ¿Cuál es mi cara? ¿Mi disposición? ¿Invita a alguien a acercarse a mí cuando está en necesidad? ¿O por el contrario, acude a cualquier otra parte con tal de no encontrarse conmigo? Le brindo la confianza necesaria cuando alguien me cuenta sus preocupaciones, sus problemas o sus necesidades. ¿Estoy disponible o estoy solamente centrado en mí? Repito el enunciado de este primer punto. Cuando aparecen los infortunios de la vida, todos deberíamos ser un amigo al cual alguien pueda acudir confiadamente en su media noche. Por supuesto que no todos tienen que venir hasta usted, hermano querido, ni hasta mí.
no somos una beneficencia pública, no somos el consejero del mundo entero, pero alguien debería poder sentir paz y tranquilidad cuando toque a su puerta, porque va a recibir una palabra de estímulo, de consuelo, de ayuda, porque va a ser escuchado, o porque si está hambriento y necesitado, va a recibir una mano amiga. Sean sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de clase, sus hermanos en la fe, cualquiera que le rodee, son ellos, mi amado hermano, los que al final del día van a decir si eso es así o no lo es. Son ellos los que van a determinar si somos amigos de veras o si no lo somos. Y por eso tenemos que revisarnos constantemente. Amén. Amén. En segundo lugar, cuando aparecen los infortunios de la vida, todos deberíamos procurar, oiga esta otra, tener un amigo al cual nosotros podamos acudir confiadamente en nuestra medianoche. Parece lo mismo, pero no es igual. Una cosa es ser amigo y otra es tenerlos. Son dos cosas muy distintas. En el primer caso, oiga, puede que sea un poquito más. Si nos esforzamos en tener la puerta abierta, el bombillito encendido que dice disponible, bueno, si tenemos los canales de comunicación abiertos, bueno, pueden llegar unos cuantos. Y yo sé que hay personas muy ocupadas y que usted le puede enviar un mensaje de salutación y ellos le van a responder su mensaje de WhatsApp o de texto 5 días o 10 días después, si es que acaso responde, porque hay quienes hacen lo posible por no mostrarse cercanos, por no mostrarse muy amigables, y a veces no se puede contar con ellos. Pero si hay quienes están allí, si hay gente que está allí, pues esa gente va a tener personas cerca. ¿Por qué? Porque se muestran amigos. Pero el otro punto, y es más difícil, es tenerlos. Óigame, tenerlos. Cuando aparecen los infortunios de la vida, todos deberíamos tener ese amigo, al cual podamos tomar el teléfono y llamarlo confiadamente en la medianoche. Si ser amigo es valioso y útil, pues, hermanos queridos, tener un amigo es un verdadero lujo. Lujo. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa medianoche en la que quisiéramos hablar con alguien. Todos pasamos por situaciones dolorosas, difíciles, estresantes o asfixiantes en las que necesitamos no dar, sino recibir una palabra de aliento, de refrigerio y de fortaleza. Esos 3 panes prestados que fue a buscar el amigo, que alimenten nuestra necesidad espiritual, también la necesitamos nosotros, o esa necesidad física o quizás material. Y lo doloroso es cuando nos percatamos de que esos amigos, entre comillas, que pareciera que lo son, no lo son. En realidad, los amigos son escasos. Son muchos menos de los que generalmente vienen a buscar. Porque así es la situación. Más son los que buscan y menos son los que dan. Lo dijo Marcos Vidal, un cantante cristiano español maravilloso. Es cantante de esta época y tiene un himno que se llama El Regalo. Voy a compartirle su letra, al menos parte de ella, porque es una joya de composición. Marcos Vidal dice: no son muchos, pero Dios los puso allí. Un poquito más cercanos me los regaló a mí para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra, sin temor a los leones en la arena, solo pendientes de que alguien me proteja
aunque el precio sea mayor. Son amigos y no tengo que dar nombres o apellidos porque ellos mismos ya se saben aludidos. No son muchos, pero Dios los puso ahí. Extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí. Me respetan y regañan a la vez. Y me quieren como soy, aunque me conocen bien. Están cerca. No me es fácil engañarles, porque llevan mis heridas y miserias en su pecho. Y jamás me echan en cara lo que han hecho, aún teniendo una razón. Son amigos. No hace falta dar sus nombres o apellidos porque de sobra ellos se saben aludidos. No son muchos, pero Dios los puso ahí. Peregrinos, incansables, luchadores de marfil, forasteros con nostalgia del hogar. En sus frentes brilla el sol, en sus manos siempre hay pan. No hay engaños en sus labios, ni traición. Dice, y jamás los he visto más bellos, ni me he reído tanto como junto a ellos, aún en medio del dolor. Y ellos saben, dice, no voy a dar su nombre, ellos se dan por aludidos. Qué bello ese himno. Mire, en el terreno ministerial, hace algunos años se inició un programa muy interesante llamado Pastoreo de Pastores, en el que, en vista de la creciente necesidad de consejería pastoral para los pastores, en vista de los crecientes casos de depresión y de suicidio entre pastores, entre ministros, en vista de que proliferaron muchos deserciones de iglesias y muchos cayeron en pecado, se fomentó este programa llamado Pastoreo de Pastores, cuya filosofía es solitos no. Y esto para que de alguna manera nosotros mismos entendiéramos que tenemos que buscar un amigo. Los que se suponen deberían ser nuestros amigos, buscar ayuda y encontrarla en ellos. Es una errada concepción el que piensa que los pastores, hermanos queridos, somos seres de otro planeta, que todo el día debemos estar orando por los demás y estudiando la Biblia. Ese seguro está arrodillado 22 horas y 2 horas come, o 2 horas duerme. Como que si no sufriéramos de las mismas necesidades y problemas y conflictos que todos los seres humanos tienen. Como que si no tuviéramos inquietudes, como que si no tuviéramos errores y debilidades. Bueno, esa puerta abierta, ese bombillito disponible, no es fácil encontrarlo en todas partes. Y seguramente a usted también le ha pasado. ¿A quién puedo llamar en este momento?, se pregunta. ¿A quién le puedo contar esto que me está pasando? ¿Con quién puedo abrirme con confianza? Que no vaya a salir con un regaño o con un te lo dije, o eso te pasa porque tú, sino que te escuche y diga sí, vamos a orar, entiendo perfectamente con lo que estás pasando, puedes contar conmigo. Eso no es fácil encontrarlo. Hay quienes asumen que ese amigo de la parábola que se levantó a entregar todo, lo hizo de mala gana. Yo no lo creo de esa manera, pero hay quienes lo asumen de plano, de que lo hizo de mala gana. Y en realidad no es así, yo no lo creo así. Porque el versículo dice, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, no está diciendo que no lo hizo. Dice, aunque no se levante a darle los panes por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Es decir, si no lo hiciera por amigo, lo va a hacer por lo otro. Pero yo creo que lo hizo por amigo. Porque los amigos, escasos y pocos, están allí y existen. Solo que tenemos que encontrarlos, buscarlos. Por eso este segundo punto dice que hay que tenerlo, hay que buscarlo. El Señor está poniendo delante de nosotros esas razones para que alguien se levante y te ayude y te sea ese brazo extendido. Precisamente
porque somos amigos. Por supuesto que lo otro es por la importunidad, pero porque somos o debemos ser amigos. Así que usted y yo deberíamos buscar tener ese amigo. Al menos todos deberíamos tenerlo. Si no los puede enumerar, si ve que no hay, entonces búsquelo. Búsquelo. Ore y búsquelo y encuéntrelo. Pero no vaya solo en esta vida, hermano querido. Porque en este sentido los extremos son dañinos. Ambos extremos. Se lo explico. Si usted se ufana, por una parte, de tener muchos amigos que le amarían tal cual como usted es y que le abrirían todas las puertas, que usted los tiene todos porque usted es muy chévere, eso es orgullo y prepotencia. Porque nadie es monedita de oro. Porque usted, no todo el mundo lo va a querer. Eso es falso. Pero por otro lado, el otro extremo, si usted dice, no necesito a nadie, Dios y yo somos mayoría, mi Señor y Dios para todo el mundo, y que no importa que nadie se me acerque, no los necesito. Si usted piensa así, entonces permítame decirle que es la misma enfermedad. Eso también es orgullo y prepotencia. Porque todos necesitamos ese amigo en la medianoche, al cual acudir, o por alojamiento y pan, o por pan para ayudar al otro. Así que busque ese amigo, esa amiga. Establezca esa relación sana de ayuda y apoyo mutuo que le permita tocar esa puerta cuando le llegue la medianoche. Sea amigo y tenga ese amigo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, llevamos 2. Y vamos a la tercera y terminamos. En tercer lugar, cuando aparecen los infortunios de la vida, todos deberíamos procurar, en tercer lugar, saber que el mejor amigo al cual todos podemos acudir en nuestra medianoche es Dios. Yo estoy seguro que usted está diciendo allá donde está, amén. Porque no hay otro mejor que ese. ¿Y por qué lo dejo para lo último? Bueno, porque indudablemente el punto principal de esta parábola es la oración. De eso no hay la menor duda. Y lo vamos a derivar ¿de dónde? Del contexto de la misma parábola. La parábola está en el verso 5 de Lucas 11. Pero el verso 1, ¿sabe cuál es el verso 1? Cuando el Señor estaba orando y se le acercaron los discípulos y dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces el Señor les dijo cómo tenían que orar. Y en el verso 2 comienza el Padre Nuestro. El verso 2, el verso 3 y el verso 4. El Padre Nuestro. Pero después de enseñarles a orar el Padre Nuestro es cuando el Señor le dice en el verso 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Eso está estrechamente relacionado con la oración y no puedo pasarlo por alto. Porque esta parábola está diciéndonos a grito que tenemos que pensar en el mejor amigo que tenemos cuando oremos. Termina la parábola en el verso 8 y luego en el 9 vuelve el Señor y le dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Y le vuelve a decir ahora, otra parábola prácticamente, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le va a dar una serpiente? ¿O si le pide un huevo le va a dar un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es decir, está hablando de oración, está hablando de llenarnos de su presencia, de su Espíritu, pero los ha metido dentro de esa parábola para que entendamos que hay un mejor amigo que todos tenemos a nuestra disposición para acercarnos a Él con total confianza y libertad. Luego que les informa del Padre Nuestro, viene la enseñanza de esta maravillosa parábola. Y no puedo terminarla sin aclarar algunos detalles sobre la oración y la dependencia de Dios. Permítame hacerlo brevemente. En primer lugar, hermanos queridos, yo creo
que hay una confusión en algunos cuando hablan de esta parábola. Porque no da a entender esta parábola que Dios, aunque se moleste por nuestra oración, nos va a contestar las oraciones. No está hablando de que Dios se molesta. No está hablando de que Dios se disgusta por atender su necesidad. La enseñanza grande es aquí que si pides, Dios te da. Si hablas con Dios, de seguro se va a inclinar y va a escucharte tranquilamente. Porque el ejemplo del amigo, repito, dice, si no te responde como amigo, te va a responder por importuno. Bueno, eso pudiera pasar en los términos de los seres humanos, pero no en el término divino. Porque dice que Dios también nos va a dar todo lo que necesitamos y no nos lo va a dar por importuno, sino nos va a dar porque es amigo nuestro, porque Dios nos ama, nos ha hecho sus amigos. El hombre de la parábola se atrevió a tocar la puerta a su amigo, aunque era tarde. Y esto es importante entenderlo cuando nos dirigimos a hablar a Dios en oración, hermanos queridos, con nuestras peticiones. ¿Tienes tú esa confianza en Dios? ¿O te intimidas al orar? ¿Sientes que Dios te ignora cuando oras? ¿O sientes que está allí escuchándote? ¿Crees que Él es sabio y sabe lo que ha de hacer? ¿O piensas que tú debes darle las preguntas y las respuestas también, porque Él no va a actuar adecuadamente? Quizás no hayas recibido en tu vida todas las cosas que has pedido. Estamos claros con eso. Jesús dice que nuestras oraciones serán escuchadas y consideradas. Y Dios, que es nuestro amigo, sabe lo que tiene que hacer. Dice la Biblia que Jesús era amigo de publicanos y de pecadores. Mateo 11:19, Lucas 7:34. Así que eso es una confianza para nosotros, que cometemos errores, que cometemos faltas, que pueden señalarnos algunas personas porque no somos como ellos pretenden que seamos, porque no somos perfectos, pero Jesús es amigo de los pecadores. Si usted es pecador como yo, si usted es débil como yo, si usted se equivoca como yo, pues Jesús precisamente se complace en acercarse y amistarse con todos aquellos que tenemos y reconocemos que tenemos faltas y errores. Además, en ese mismo capítulo se compara con un padre, dice, ¿quién de vosotros que tiene un padre no le va a dar algo malo a su hijo? No se lo da, le da cosas buenas. Así es nuestro Dios. Si usted se siente avergonzado por las cosas que ha hecho, pues no se preocupe, que Jesús sigue siendo su amigo. Aunque dice, sean malos, saben dar buenas dádivas, pues vuestro Padre Celestial va a dar cosas extraordinarias, en especial el Espíritu Santo, al que se lo pida. Así que la oración más importante que usted y yo hicimos, o debemos hacer, o tenemos que tener presente, es que nos arrepentimos de nuestro pecado y renovamos esa relación con Dios. Y Dios nunca ignora esa oración, nunca. Si Él es capaz de perdonar nuestros pecados, pues también es capaz de ayudarnos y bendecirnos y darnos lo que necesitamos. Eso hay que entenderlo. Dios escucha el clamor porque es nuestro amigo. Pero en segundo lugar, con esto de la oración, hay que aclarar, hermanos queridos, que el sentido de esta parábola no está en la insistencia o la reiteración, o yo lo llamo la violencia litúrgica con que muchas veces oramos al Padre Celestial. Casi como si estuviéramos dándole órdenes. Más bien, debemos acudir a Él como un amigo, con peticiones humildes y con la certeza de que Él escucha y responde. Dice Mateo 6, hablando también del Padre Nuestro, cuando ores no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Es la seguridad, hermanos queridos, de que Dios le va a responder. Así que ore con calma
con tranquilidad, con paciencia, con confianza. Y esa parábola inició con esa pregunta retórica a los discípulos para que ellos entendieran. Él les enseña a orar en el Padre Nuestro y después les dice, ¿se pueden imaginar ustedes que uno de vosotros tenga un amigo y fuera a su casa a medianoche y ese amigo no le va a escuchar? Él lo que le está diciendo es, ¿ustedes creen que ustedes que son tan malos no van a ayudar a un amigo? Pues yo sé que eso es imposible. Y vuestro Padre Celestial les va a dar muchas más cosas de las que ustedes piden. Así que no es no es la orden que le damos a Dios. No es porque lo decretemos o lo declaremos, o no es porque dirijamos nuestras palabras de manera positiva se van a resolver las cosas. Es por la gracia y la misericordia de Dios que está siempre dispuesto a escucharnos en nuestra medianoche y a respondernos. Así que vayamos, como dice Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de la medianoche. Si el amigo ha sido molestado en la noche, no va a dudar en un momento en levantarse y servir a su vecino. Así es Dios. Tenga la certeza de que Él le salvará, como dice el Salmo 91, del terror nocturno, de los infortunios de la medianoche. Y hay un elemento más para cerrar esto de la oración. Y esto, hermanos queridos, tiene que ver con el último punto de que Jesús es el mejor amigo. De los amigos que usted pueda tener, Jesús es el mejor amigo. Mire, es fácil que en nuestra mente finita nos inclinemos a ver lo que está delante de nuestros ojos y no a Dios, porque es invisible. Es fácil poner nuestra confianza en el hombre porque creemos que Él es quien puede ayudarnos y olvidarnos que allí en nuestra recámara, en nuestro lugar secreto, está uno que es infinitamente mayor a cualquiera de los poderosos de la tierra. A veces pareciera que creemos que Dios nos oye, pero que no nos oye. Que nos escucha, pero que no actúa. Y eso lo deducimos porque no vemos las respuestas tal y cual como nosotros nos las imaginamos. Y quiero ejemplificárselo con algo muy, muy actual. Fíjese, recientemente se realizaron las elecciones norteamericanas, en las cuales pues se cayeron los pronósticos de millones de personas, incluyendo profetas y voceros en el ámbito cristiano que aseguraban por todos los medios que Donald Trump iba a repetir como presidente de los Estados Unidos. El hecho de que había sido, según en su gestión, un elemento que ayudaba a los principios cristocéntricos, que era un defensor de los principios bíblicos, que apoyaba a Israel, hicieron pensar a algunos que Dios tenía que mantenerlo allí como una especie de muro de contención contra las fuerzas del mal. Pero en realidad no fue así. Sea cual fuere la causa, el resultado es que hoy Donald Trump no está en la Casa Blanca. Pero ¿sabe qué? Dios sí sigue estando en su trono de gloria. El mejor amigo de Israel no era Donald Trump y no es Estados Unidos. El mejor amigo de Israel, allá donde se encuentran rodeados de enemigos, ¿sabe quién es? El mejor amigo de Israel es Dios. Amén. Aleluya. Y Dios como que tuvo que dejar que quitaran de en medio al poderoso que todo el mundo tenía en mente para decir, óigame bien, el que tiene el esposo, el que es el esposo de la esposa, es uno y no es otro. Aquel puede tener muchas características, pero no es él. Y Dios tuvo que quitar la confianza que se tenía en un hombre para que la llevemos nuevamente al que se la merece, al único Dios verdadero, el mejor de los mejores amigos al que podemos acudir en nuestra medianoche.
Poner nuestra confianza desmedidamente en el personaje equivocado, hermanos queridos, va a traer frustración. Ahora, cuando el Señor enseña a orar a los discípulos y les cuenta esta parábola, lo que les está diciendo es, no importa la hora, no importa lo difícil de la situación, no importa cuán oscura sea la noche, Él estará allí para darte lo que necesitas. Por eso, hermanos queridos, no hay mejor lugar para ir a pedir esos 3 panes a la medianoche que a la puerta de nuestro mejor amigo, que es nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. No dejes de orar, porque Dios es quien te escucha y te responde. No le ves una tarjeta de crédito, no le ves una palanca política, no le ves una firma especializada en un tribunal humano, pero Dios está allí a tu lado y es más poderoso que cualquiera de los poderosos. Así que pongamos nuestra mirada en Él, que Él es nuestro mejor amigo, nuestro mejor amigo. Es el Señor Jesús quien sugiere que ese hombre necesitado eres tú y lo necesitas a Él. Nos dice, pide y se dará, busca y encontrarás, toca y se te va a abrir. Depositemos nuestra confianza en el Señor, que es nuestro Padre, hermanos queridos, y en especial pidámosle que nos llene de su Espíritu Santo, que eso dice Él ahí, no nos va a negar jamás. Y el verso termina diciendo, aunque no se levante a dárselo por una causa, se levantará por la otra y te dará todo lo que necesitas. ¿Oyó eso? Todo lo que necesitas. Eso es glorioso. Eso es maravilloso. Eso es la parábola que nos lo está enseñando. Vaya confiadamente al trono de la gracia y alcance el oportuno socorro, porque indudablemente Jesús es su mejor amigo. Conclusión, terminamos. La parábola del amigo inoportuno se refiere principalmente al tema de la oración y nos muestra que esta no debe convertirse en una repetición monótona y vaga de palabras mágicas, sino en una actitud perseverante de confianza en Dios. Igualmente, de la misma manera que el amigo inoportuno confiaba plenamente en su vecino, en el que él le iba a dar los 3 panes, el creyente debe vivir también con la seguridad de que su Señor le va a responder fielmente a su debido tiempo sus oraciones. Y además, esta breve parábola nos ha invitado a estar listos y dispuestos. 1, para ser un amigo cuando alguien nos necesite. Y 2, para buscar un amigo cuando lo necesitemos. Para no andar solos en medio de los infortunios de la vida. El Señor añada bendición a su palabra y la haga crecer en nuestros corazones. Amén y amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque es una parábola breve, pero muy clara. Tú deseas que seamos amigos de aquel que necesita, de aquel que está sediento y hambriento de un abrazo, de una palabra, de una palmada en la espalda. Ese que está sufriente, Señor, en su medianoche, pero que pueda encontrar en nosotros una ayuda, un auxilio, un brazo de amor. Tú también nos enseñas a que tenemos que buscar a alguien, un amigo, una persona que podamos, Señor, involucrar en nuestras necesidades, porque solo no podemos, porque somos una comunidad, porque somos una familia. Ayúdanos cada día a cumplir con estos 2 propósitos iniciales. Y en tercer lugar, Señor, déjanos descansar en ti. La oración es extraordinariamente maravillosa para nuestra alma, que podamos entender que yendo a tu trono de gloria, que yendo a tu lugar secreto, ahí vamos a encontrar paz y tranquilidad, la respuesta necesaria y oportuna para el oportuno socorro, para lo que necesitamos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor de la gloria, alcanzar estos 3 propósitos para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén y amén. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Aleluya.